buena gente, sean bienvenidos a una aventura más. En esta serie de videos vamos a mostrar a la linda, exacto, a la provincia de Salta. Agarren un mate y algo para comer y quédense viendo este video. Para los que no me conocen, mi nombre es Luciano y esto es Destino Viajar. Muy buena gente, sean bienvenidos a otra aventura en la hermosa provincia de Salta. En este momento estamos en San Lorenzo, a 15 kilómetros de Salta capital. Como pueden ver, esta villa cuenta con hermosa arquitectura con estilo colonial. Muchas de estas están restauradas, pero aún así es hermoso de ver. En el video anterior les mostramos su hermosa capital. Arriba les dejo el enlace. Esta es la parroquia San Lorenzo Mártir. La construcción de la capilla original comenzó alrededor de 1897 y se terminó a principios del siglo XX. Su arquitectura presenta rasgos neogóticos con influencias italianas. Sinceramente su interior es hermoso. En el día de hoy estamos yendo a un lugar tan verde como en el video anterior. Estamos yendo en Uber desde nuestra casa hacia la quebrada de San Lorenzo. Si bien pudimos haber ido en colectivo o caminando, vimos que estaba tan barato como 2 boletos de colectivo. No demoramos más de 10 a 15 minutos. Mientras tanto conocíamos más de esta hermosa villa lleno de verde y naturaleza pura. Oficialmente llegamos a la quebrada. Les cuento que la entrada es gratuita. Acá van a poder ingresar todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. En la entrada hay varios comercios, un restaurante y también cuenta con una feria donde hay todo tipo de artículos regionales. Lo bueno es que también si venís en auto tiene su respectivo garage. Lo que sí no tengo información de que si es gratuito o hay que abonar algo para el ingreso del estacionamiento. Este paseo turístico es para toda la familia, cuenta con caminos de dificultad súper baja, incluyendo a personas de capacidad reducida. También cuenta con sillas para sentarte y contemplar el río San Lorenzo. Es un plan ideal si estás en Salta y querés combinar naturaleza con algo más tranquilo, sin alejarte demasiado de la ciudad. Vamos a mostrarles un poco estos puestos. Acá vas a encontrar artesanías, productos regionales de cuero, mates, etc. También mermeladas o frutas regionales en conserva, la verdad parece todo súper rico. Este lugar forma parte de las yungas salteñas, un ambiente mucho más húmedo y verde que hace contraste con los paisajes áridos del norte. Villa San Lorenzo nació a finales del siglo XIX, como una villa veraniega para las familias salteñas que buscaban escapar del calor de la ciudad, atraídas por el microclima fresco de la quebrada y del río San Lorenzo. Históricamente, esta zona fue una zona de paso y conexión entre los valles y la ciudad, que con el tiempo se fue convirtiendo en uno de los principales puntos turísticos de la región. Hoy es un lugar muy visitado para hacer trekking, caminar entre la selva de montaña o simplemente desconectar un rato con unos muy buenos mates sentados al lado del río. Recuerden que la época más lluviosa se encuentra en los meses de verano, específicamente de noviembre a marzo, así que primer lucho tip del día, lleven camper impermeable porque siempre llueve en esta zona. Propiamente dicho, lo que vamos a hacer en este momento es recorrer un poco más y sentarnos a comer y tomar unos buenos mates justamente frente al río. Este es un excelente momento para suscribirte y activar la campanita para ver más contenido. Acordate, es gratis. Bueno gente, primero estamos en San Lorenzo, en la quebrada de San Lorenzo. Miren lo que es esto, es increíble. Esto que tenemos acá se llaman colaciones salteños, porque yo conozco los tucumanos, que es exactamente lo mismo, pero están buenísimos. La masa es como un crocante, está cubierto de azúcar y adentro es una masa dura con dulce de leche adentro. O sea, es una locura esto. Es como un cañoncito. Claro, es como un cañoncito, ponele. Pero bueno, desborda dulce de leche, es una locura. Miren,
Esto es una locura. Aguante Salta. Esto es salteño, no sé. Cuando vaya a Tucumán será tucumano. 10 puntos. Colaciones tucumanas. Envídenme. ¿Podrán? ¿Por qué no es así? Así como. Con la capucha. ¿Qué pasó? Mostrar el cielo. Mostrar el cielo. Como es un microclima, cambia de la nada la temperatura. Se largó la lluvia. Estamos acá atrapados. Estamos acá atrapados en la quebrada de San Lorenzo con mucha lluvia. Ya está acá la salida, pero bueno, llueve mucho, entonces es una paja. Buena gente, el día de hoy vamos a hacer el Cerro Elefante, que está dentro de lo que es la reserva ecológica que está en San Lorenzo. Son unos 2 kilómetros más o menos, todo en subida, así que vamos a demorar más o menos 1 hora en subir y 1 hora en bajar. Comencemos. Bueno, después de subir todas estas escaleras, 20 escalones. sí, hicimos unos 20 escalones más o menos. Ya acá está la bifurcación entre el Sendero Elefante y el Sendero de la Cruz. El de la Cruz bordea todo lo que es el cerro, hasta hacer una cruz y después conecta de nuevo al al Sendero Elefante. Nosotros vamos a hacer del Sendero Elefante todo el camino del Sendero Elefante. Qué lindo el sonido de la naturaleza. Así que bueno, nada más lindo que hacer trekking. Confirmo, te cansás, pero bueno, vale cada segundo. El trekking va yendo en subida y cada vista es más linda que la otra. Pura vegetación de yunga. Les recuerdo que es temporada de lluvias todavía. Estamos en marzo. No, ¿cómo te fracturó una vaca? ¿Estás filmando? Sí, obvio estoy filmando. ¿Estás filmando? Sí, estoy filmando. Hola, saludos. Por ahora el camino se entiende perfecto, es bien estrecho y tenemos vegetación alrededor. Después de un rato comenzamos a descender de a poco hasta llegar a este pequeño valle donde hay una propiedad con sus animales. Ahora vamos a ver cómo subimos a la cima. Una vez que llegan a esta propiedad privada, tenemos que continuar donde dice el cartel. Esta pradera en subida. Es hermoso, ¿eh? Y capaz viene la tormenta. Siempre 7, 8 de la noche llueve. Desde que estamos acá no falla, ¿eh? Recién son las 2 de la tarde más o menos. Así que tenemos tiempo a que se largue. Bueno gente, tómenselo con calma, tranquilo. Hay mucha humedad. Cuesta respirar un poquito. Porque va subiendo también la altura. Creo que unos 500 metros más subís. Hasta 2000 metros. Sí. Claro, hasta 2000 metros subís más o menos. Ya estamos, o sea, es una subida no tan pronunciada, pero es constante. Entonces, miren, ya hicimos un tercio. Todo por abajo, hay arroyos, cascaditas chiquitas. Provocados por las raíces. Mira, mostrar, ¿ves? Escaloncitos Apasionados. ¿Ves? Mira, mostrar. Sí, escaloncitos creados. Escaloncitos naturales, Sí, sí. creados por las raíces Sí. de los árboles. Escalones naturales. Hay raíces, entonces vos vas subiendo, o vas por acá. No hay forma de perderse igual. Más adelante les diremos. Por ahora es camino
fácil de darse cuenta. Acá comienza el zigzagueo, ya para el segundo tercio de la ruta, que es todo de curva a curva, curva a curva. Y si ven, para acá, ahí, también, ya estamos hace 5 minutos más o menos de este tramo. Bueno, si ven para atrás, están los carteles, Sendero Elefante para allá, y allá están para volver a los otros caminos. Nosotros hicimos todo el elefante. Entonces allá está entonces norte y el camino de los miradores. Uy, Dios, no, la humedad te destruye. Para hacer trekking aguanta el clima seco. En mi caso, ¿no? Ah. Frenamos 5 minutos para contemplar esta vista. Miren el mirador que acabamos de encontrar. En plena curva se ve la ciudad de San Lorenzo. Hermoso. Acá la flecha nos dice que sigamos adelante. De paso nos sacamos unas fotos para tener de recuerdo. Acá le mostramos. Bueno gente, hay que seguir el camino. Ahí seguimos para adelante. Bueno gente, ya estamos un poquito más de la mitad. No, muy empinada y cuesta con la humedad. Las vistas que vieron antes, increíbles. Dejé de grabar un toque porque me iba a morir si no. Debe quedar media hora más todavía, aproximadamente. Y tenemos la nube arriba, así que si se larga, tenemos impermeable. Tengo hambre. Miren gente el fondo alucinante que tengo atrás mío, es increíble. Quedan más o menos unos 15 minutos aproximadamente. Acá se respira mejor que abajo. No hay tanto árbol con humedad, está bueno eso. Bueno, nos vemos arriba. Como vieron en el cartel, tengo que ir para el lado de despegue parapente. Si no, para este lado, ahí, balcón sombreado, es para, dice que es un circuito arbolado con salida, también para despegar, pero son 15 minutos más para arriba, o sea, va para el otro lado. Y de despegue parapente, además de eso, llegamos a la cumbre del Cerro Elefante, que es nuestro destino final, y vamos a comer porque no podemos más. Yo particularmente estoy cagado de hambre. No almorzamos, sí desayunamos. La comida más importante del día. De preferencia, huevito, cosas que dé proteínas. Huevito, grasa como palta, tostaditas y mate, fundamental. Lo malo que no trajimos mate, porque pesa, al pedo. Siempre lo recomiendo, lucho tip del día, siempre mochila ligera, con mucha agua, comida y ganas de subir. Bueno gente, después de 2 horas, llegamos. 2 horas. Nosotros puntualmente lo hicimos en 2 horas, para descansar, hidratarse. Es 1 hora y media supuestamente, nosotros en 2. Pero miren lo que es esto, increíble. Nos han dicho que por la mañana todo esto se pone con niebla, entonces parece que estás en las nubes, tipo se ven las montañas, se ven todas las montañas y un colchón de nubes, que bueno, no ves nada de esto, ¿no? Pero bueno. Y acá hay bosta de vaca, de caballo, hermoso. Qué satisfacción da llegar al lugar donde vos querías llegar. Ahora vamos a comer algo. Tengo una lija que no puedo más. Trajimos sanguchitos y a disfrutar de esta vista hermosa. Sanguchitos con vistas increíbles. La Troden.
Mi gran pregunta es, si alguien lo sabe, ¿por qué se llama Cerro Elefante? O sea, no hay elefantes. Claramente no hay elefantes. Pero no entiendo el motivo. O sea, ¿por qué no se llama Cerro Caballo, Cerro Vaca? Forma de elefante. ¿Tendrá forma de elefante? ¿Quién lo sabe? Pero bueno, lo importante es que la vista se aprecia y eso es lo único que importa. Y si aprecian, al fondo, pasando allá el puente, eso es toda la ciudad de Salta. Y acá, todo esto es Villa San Lorenzo. Y es increíble cómo la nube, o sea, tapa gran parte de la ciudad. Y allá no. Está la forma de la nube y ahí está la forma exacta. Claro. Es increíble. Allá sería el mismo trekking por la senda elefante, pero bajás por una finca de vinos, cuyo nombre ahora no recuerdo. O sea, nosotros no agarramos ese camino. Podemos bajar por ahí si queremos, pero bueno, estaríamos más lejos de donde nos estamos hospedando. Claro. Así que vamos a retomar por donde vinimos. Bueno, acá ya comenzamos a bajar. Empezamos hace 15 minutos más o menos. La bajada, lo bueno es que bajás. Mucho más fácil y más rápido. No, hay que tener un poquito de cuidado con las piedras, pero bueno, nada de otro mundo. Miren la diferencia. Primero, bueno, al anochecer, el calor no te pega tanto y a la vez no te agitas porque estás bajando. Yo ahora estoy 10 puntos, pero la subida con el calor me noqueó. Siempre, otro consejo, siempre caramelos, cosas dulces. Además de, qué sé yo, algo salado como una almendrita, esa huevada así, pero yo digo dulce como para que te pegue el azúcar y te haga mejor. O sea, yo me traje unos caramelos que cuando, no sé si me bajó la presión, pero siempre está bueno tener. Si se fijan, llenos de mangos. Mira, acá hay uno. Eso es un mango. Se habrá caído antes, ¿no? Pero bueno, está lleno. Y muchas flores de lavanda. Ahora los voy a mostrar. Acá hay otras frutas. Son color naranja. Deben ser dulces. Ni me voy a gastar en probarlas porque bueno, me va a agarrar una diarrea. Estamos acá, camino a Cachi. Miren cómo cambió absolutamente el paisaje. Estamos acá, frenamos justo acá para hacer unos mates. Así que bueno, nada, si van de Salta a Cachi, o bueno, al oeste de Salta, van a tener que pasar por acá sí o sí. Pero bueno, es divertido, me gusta. Si ven allá al fondo, es la recta del Tintín. O sea, miren lo que es esto. El viento que hay. Falta foto, ¿eh? Sí, bajamos, caminamos un rato. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete y activa la campanita para ver el próximo video en Cachi. Hasta la próxima, Destino Viajar.